Eh, Antes que todo, agradecerles al comité, a Corfo, que poder tener la oportunidad de demostrar algo de lo que, o parte de lo que hacemos a través de este proyecto de difusión. Eh, yo me anticipo que yo soy más bien especialista en manzano, y todo el trabajo que hemos realizado en relación al procesamiento de datos tiene que ver con esa especie, en particular con manzano, perales y algo de cerezo, pero que también se puede extrapolar a otras especies, y perfectamente el caso de los arándanos tienen bastantes cosas en comunes, así que yo creo que se puede sacar bastante provecho lo que vamos a revisar. Eh, bueno, está un poco dividido en dos partes la presentación. Yo le hice algunas modificaciones, entonces no sé exactamente los tiempos que vayamos cumpliendo, pero ahí lo vamos a ver y esperamos revisar todo lo que tenemos planificado. El hilo conductor va a ser esta presentación, y vamos a ir saliendo de ella y vamos a ir viendo algunas planillas o viendo algunos sitios web de donde podemos ir obteniendo esta información. Bueno, aquí podemos ver cómo está dividida lo que vamos a ver como el temario. Primero, bueno, entonces como les comentaba, vamos a dividir un poco en estos temas. Primero nos vamos a referir a, a qué es una estación meteorológica automática, cuáles son los datos que entregan, desde lo más básico a lo más complejo que podemos hacer, y cuáles están disponibles en la web. Y después de eso vamos a ir a revisar cómo se calculan algunas variables que son o que nos de importancia agronómica, ¿ya? Y cuáles de estas mismas podemos encontrar también en algunos sitios, ¿ya? Entonces esa es la parte que es un poquito más compleja por algunas fórmulas que aparecen, pero nosotros no pretendemos que, bueno, si alguno de ustedes después de esto se entusiasma y es capaz de lograr hacer el monitoreo uno mismo a partir de datos de las estaciones, hacer el monitoreo de algunas variables que les puedan resultar de interés para la explotación en sus huertos, fantástico. Pero yo creo que lo más importante es que seamos capaces de comprender un poco qué hay detrás de estos datos que podríamos nosotros estar viendo en algún momento, y saber de qué se trata, ¿ya? Como para poder entender un poco más. Entonces, vamos con la primera parte. Bueno, lo que nosotros hacemos en Pomacia, o todo partió en que sabemos que hay un efecto del clima sobre el desarrollo del frutal mismo, pero también hay un efecto sobre la calidad con que llega la fruta. Hemos visto que la calidad no es la misma, y yo estoy pensando en manzano, pero ustedes lo pueden llevar a otros frutales. La calidad no es la misma de si se produjo en zonas distintas, o hay diferencias también entre temporadas. Entonces nosotros hemos visto que eso sucede porque hay una interacción ahí bien compleja entre lo que va entregando el lugar, o el ambiente, le llamamos nosotros, el clima, produce ahí un efecto y una respuesta del frutal. Entonces, nosotros básicamente esto lo separamos en dos cosas. Primero, que hay un efecto sobre el funcionamiento de la planta, ¿ya? Y ahí podemos ver cómo, no sé, para que potenciar la fotosíntesis, vamos a necesitar que haya un máximo de radiación, una determinada cantidad de radiación solar y temperatura, por ejemplo. Y esos son como, desde el punto de vista del clima, lo que se requiere para que la planta tenga mayor fotosíntesis. Pero también nos vamos a encontrar con que hay algunos eventos meteorológicos que van a causar daño. Estaban comentando lo de la helada, por ejemplo, o las de calor, ¿ya? Que pueden estar
causando algún tipo de daño y no tanto interviniendo sobre el funcionamiento de la planta. Entonces, nosotros hemos visto cómo todo el ciclo de la planta está muy interrelacionado. Lo que va sucediendo, lo que sucede en el receso tiene relación con lo que va a pasar en la brotación, en la floración, y a su vez todo eso también tiene implicancias sobre el crecimiento, el desarrollo de los frutos y sobre lo que se obtiene al final en la cosecha, ¿ya? Entonces, un poco aquí lo que les comento son ejemplos de cuáles serían como los factores más importantes, ¿ya? Y que son los que se analizan después con los datos. Tenemos acá la temperatura del aire, la radiación solar, como les comentaba, y la humedad relativa. Son básicamente con las variables meteorológicas o climáticas con las que se trabajan los modelos que pretenden explicar estas relaciones. Y por supuesto que hay que estar atento a estas otras variables o eventos que pueden causar daño, y aquí están solo estos dos como ejemplo. El viento, por ejemplo, también puede ser otro que podríamos estar colocarlo en esta clasificación. Ya, vamos a ir primero por las variables que acá le llamamos genéricas, que son las que van entregando las estaciones meteorológicas. El gran salto yo creo que se produjo con el cambio de siglo, en que las estaciones meteorológicas automáticas, que permiten un registro de una serie de variables en forma más continua, en forma más frecuente, y que se fue masificando en los huertos. Entonces eso permitió que pudiéramos tener acceso a este microclima del huerto y hacer un monitoreo en forma más precisa. Entonces con estas variables que miden las estaciones meteorológicas, que son temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitaciones, radiación solar, con esas pocas variables podemos eh, ir calculando otras variables que son las que llamamos agroclimáticas, que son las que vamos a revisar que van teniendo relación con el transcurso de la temporada, con cómo va creciendo el frutal. Y acá yo le coloqué a esta variable agroclimática específica, porque estas son algunas de las que nosotros desarrollamos y utilizamos para el caso de la manzana, ¿ya? Que si bien se pueden utilizar para otras especies, porque básicamente lo que hay que hacer es como establecer cuáles son los umbrales para este tipo de variables y se pueden aplicar. Tiene que ver mucho también cómo ha ido con este cambio climático, cómo ha aumentado esta incertidumbre acerca de lo que va a suceder en relación al clima, y que nos ha llevado a que tenemos que buscar este tipo de variables para poder ir entendiendo cómo es este efecto de ese clima sobre la producción. Y en este caso acá yo les coloqué 3 ejemplos que los vamos a revisar. El índice de estrés, que nace de un estudio de un grupo de investigadores, y que nos entrega una variable que la podemos relacionar con la calidad y condición que puede tener la fruta a la cosecha. El vuelo de abejas, que nos podría estar orientando acerca de cómo sucede todo el proceso desde la polinización hasta la cuaja, y nos da una idea de ese potencial de cuaja, ¿ya? Y coloqué también el índice de riesgo de daño por sol que nosotros desarrollamos, y que también tiene un poco que ver ahí con el índice de estrés, y que está relacionado con estos daños de quemado que se pueden ver en manzana. Acá hay una estación meteorológica automática, esta que es de marca californiana. En un minuto, yo diría que el 95% de las estaciones que habían en los huertos era esta estación,
por su buena relación entre calidad y precio, y, pero ahora hay mucho más oferta, hay estaciones que son bastante buenas, bastante mejores que esta estación. Esta estación, uno de los problemas que suele tener es que falla un poquito la comunicación o tiene algunas pérdidas de datos, eh, pero los sensores son bastante buenos. Y acá vemos cuáles son las partes de esta estación. Esta estación deberíamos nosotros tenerla instalada un poco como se ve aquí en esta foto, en un espacio sin obstáculos, para tener una buena lectura de viento, de radiación solar, en una cubierta de pasto, puesto que esta estación, al igual que otras estaciones, como miden las variables que nombramos, muchas de ellas hacen el cálculo de la evapotranspiración. Entonces entregan además el dato de evapotranspiración, para lo cual necesitan estar en estas condiciones que son más bien normales, que es la cubierta de pasto y que esté libre de obstáculos. Por supuesto que esta estación debería estar situada en un lugar que sea representativo del huerto, eh, y es necesario hacerle alguna mínima mantención. Se habla de por lo menos unas 2 veces al año hacerle algún tipo de limpieza. Y básicamente en esto eh, lo que, lo que se puede hacer, porque en los huertos en general son reacios a meterse un poquito más allá y desarmar la estación, lo que sí se puede hacer es por lo menos hacerle una limpieza al receptáculo aquí de la lluvia, al pluviómetro, que suele taparse, sobre todo en otoño, con la caída de hojas, suele taparse. Aquí los vamos a revisar. Estos son los sensores que están instalados en esta estación. Tiene el piranómetro, que es el lector de radiación solar. Eh, el viento, está la veleta que indica la dirección del viento y el anemómetro la velocidad del viento. El pluviómetro, que es este embudo, es un embudo negro, ¿cierto? Que lo que hace es que recibe la lluvia y pasa aquí por un embudo, por un hoyito, y que la lluvia va cayendo en estas paletas y que están calibradas de modo de recibir cierta cantidad de agua. La paleta cae y al caer acciona un sistema electrónico que va indicando la cantidad de agua que va cayendo. En general, esta estación, nosotros tuvimos muchos reclamos, podríamos decir, o observaciones de que no indicaba en realidad la lluvia que caía, porque muchos huertos tienen miden con un pluviómetro manual, ¿cierto? Y las lecturas eran distintas. ¿Y qué pasaba? Que en muchos casos, cuando hay una lluvia que es más bien torrencial, este balancín como que tiende a colapsar y tiende a marcar menos lluvia de la que hay. En este caso, estas estaciones, algunas vienen con algún otro tipo de sensor. Este sensor es un sensor de follaje mojado, que lo que indica entrega un índice e indica lo que hay que hacer es verificar una escala, verificar esa escala, a qué número de esa escala, en qué umbral, nosotros vemos que están las hojas mojadas. Y eso es lo que hace. Esto simula una hoja y lo que indica es el mojamiento de esa hoja. ¿Ya? Esto fue pensado, nosotros hicimos algunas pruebas como para poder relacionarlo con la infección de enfermedades, con Venturia, pero era bastante complicado, complejo todo el cálculo que había que hacer para poder utilizarlo como un venturiómetro. ¿Ya? Esta es la consola, que esta suele estar ubicada en una oficina, conectada a un computador, y por eso también esto tiene una antenita aquí que se conecta con esta antenita que es la de la estación, que le transmite la información a la consola, que la va registrando y la va acumulando en su memoria, y que ahí también hay un problema, porque es necesario que no haya muchos obstáculos entre estos dos equipos, ya para que haya una correcta transmisión de esta información y no tengamos laguna de datos, que eso va a ser fatal. ¿Ya? Y estas estaciones tienen una memoria limitada. Por lo tanto, siempre ha sido nuestra recomendación con
asociado a nuestros productores que administran estaciones de este tipo, es que vayan frecuentemente haciendo una descarga de los datos, de modo de ir revisando los datos, en que, cómo van, para saber si los sensores están correctos, y de modo también de no tener pérdida, porque si uno deja mucho tiempo sin descargar esta información, se pueden perder datos. Eh, eh, eso es básicamente la estación, que es nuestra herramienta que nos va a permitir tener los datos que podemos analizar. Y aquí hay un ejemplo de un registro. Estas estaciones permiten hacer un registro en forma frecuente. Entonces nosotros en algún momento vimos si teníamos diferencia o no entre lo que era normal desde un área más científica, que era hacer registros cada 15 minutos, o tener registros cada 1 hora, que es lo que se ve en forma más técnica. ¿Ya? Nosotros nos encontramos que había mucha diferencia entre esas dos posibilidades, o hacer registros desde 15 minutos, cada media hora o cada 1 hora. Sin embargo, cuando uno ya tenía registros que no eran más, que eran más distanciados, ya ahí se pierde información. Por lo tanto, aquí vemos el ejemplo de un registro, esto es en un día de verano, de una estación, durante todo el día. Por lo tanto, son 24 registros que se hacen, ¿ya? En este caso, lo que está graficado, y para que se vea de forma más gráfica, son los datos o los registros de la temperatura del aire y de la humedad relativa, ¿ya? Y durante un día de verano. Acá van a aparecer algunos cálculos básicos que se pueden sacar con esta información, con estos datos. Primero, lo que es como más común y corriente es hacer este análisis de cuál fue la temperatura promedio, cuál fue la máxima, cuál fue la mínima, para tener ese valor durante ese día. Y acá vemos como la temperatura media, que es un promedio de todas estas 24 valores de temperatura, fue 20,5, la máxima alcanzó 30,1, que debería ser quizás este valor aquí, perdón, acá estoy con la temperatura, acá, que debe ser como a las 6 de la tarde, una cosa así, y la mínima 9,9, que fue acá, ¿cierto? En la mañana. En el caso de la humedad relativa, vemos que en general casi todas las noches las humedades relativas son bastante altas y cerca del 100%, y después durante el día bajan y caen acá durante la tarde a valores que pueden ser en la zona central de 25%, pueden ser muy bajos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la humedad relativa promedio, la media, no nos va a dar mucha información, porque todos los días vamos a tener esta cantidad de horas durante la noche con alta humedad relativa. Por lo tanto, la que nosotros utilizamos en general es la humedad mínima del día. Esa nos entrega más información acerca de qué tan estresante está ese día, y particularmente estos días de verano, ¿ya? Y acá tenemos otro tipo de análisis que nosotros hacemos, en que relacionamos una variable determinada con el tiempo. Entonces incorporamos el factor tiempo a esa variable. Y en este caso lo que vemos acá es una temperatura, le damos una temperatura umbral y vemos, en este caso sería cuántas horas la temperatura estuvo sobre 27 grados. Acá cuántas horas la temperatura estuvo sobre 29 grados y cuántas horas estuvo sobre 32 grados. ¿Ya? Y vemos cómo que sería hacer acá una rayita, por ejemplo, en 29 grados, la rayita estaría por acá, y vemos cuánta parte de esa curva estuvo sobre ese valor. ¿Ya? Y esto nosotros lo vamos a ir relacionando con algún tipo de problema en la calidad de la fruta. Particularmente nosotros vimos y el que utilizamos es este valor de temperatura sobre 29 grados, que cuando la temperatura estaba sobre ese valor durante 5 horas, que es lo que aparece acá en esta otra fila, que sería este valor. Acá dice cuántos días
porque después nosotros hacemos un recuento de los días, ¿cierto? Acá estamos viendo un día, pero después vamos a hacer el recuento de todos los días. ¿Cuántos días, si ese día la temperatura estuvo sobre 5 horas, sobre 29 grados, nosotros vamos a decir que ese día lo vamos a marcar, y vamos a decir, ese es un día de riesgo para que se manifieste el daño por sol, porque se cumplen las condiciones fisiológicas para que aparezca el daño, ¿ya? Y acá vemos otras variables que suelen utilizarse. Estas son las de acumulación térmica, que las vamos a revisar más adelante. Son los dos métodos de cálculo de acumulación térmica más utilizados, los growing degree hours, o grados hora de crecimiento, y los grados días, y este en base 10. Y acá se hace el cálculo y se dice, ese día se acumuló 263 grados hora de crecimiento, y se acumularon 10,5 grados día, que vamos a ver más adelante cómo es la fórmula para poder calcularlo con estos valores de temperatura. Y ahora aquí me avisa que lo que vamos a hacer un ejemplo de cómo haríamos esta selección y descarga de datos desde una estación, del programa de la estación, y vamos a revisar esta misma estación Davis, y cómo lo haríamos desde las estaciones que tenemos disponibles en línea, ¿ya? Entonces, acá yo voy a abrir mi programa de la estación, que es este es el programa, y acá yo tengo abierta una estación en la zona de Mulchen, y lo que voy a hacer para poder hacer esta descarga de datos es primero ver los datos. Estos son los datos que va entregando la estación. Esta estación registra datos cada una hora, como ven aquí. La tengo actualizada aquí hasta el día 23 de agosto. Cada una hora va registrando. Lamentablemente esto viene todo en inglés, pero es fácil de leer. Entrega la temperatura fuera, la máxima en ese momento, en ese periodo, en esa hora, la máxima que se registró y la mínima, la humedad relativa, y viene otra serie de variables que calcula, ¿ya? Podría aquí revisar algunos vienen algunos parámetros. En este caso calcula la evapotranspiración, porque tiene un sensor de radiación. No todas las estaciones vienen con un sensor de radiación solar, y nosotros siempre recomendamos que tengan presente eso. Si van a necesitar el valor de la evapotranspiración, tienen que comprar el sensor de radiación solar para poder hacer ese cálculo, ¿ya? Y acá viene otra serie de parámetros de la estación. ¿Cómo se hace acá? La exportación de estos datos se hace eligiendo acá del menú Export Record, y lo que va a hacer es nosotros vamos a seleccionar un periodo de tiempo que es el que queremos que se exporte, y lo que va a hacer es esa misma sábana con datos la va a transformar en un archivo de texto. Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar vamos a seleccionar todo el mes de agosto. Le colocamos OK y le vamos a dar una ubicación. Yo ya tengo una acá en el computador, y genera un archivo de texto. Le colocamos guardar. Acá, como tengo lo mismo, me pone si lo quiero reemplazar, y listo. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es con un Excel, con el programa Excel, abrir ese archivo, ¿ya? Acá tengo un archivo que es una plantilla. Acá voy a elegir abrir. Seguramente ya lo abrí, pero voy a hacer todo el ejercicio. Esto está esta estación genera automáticamente en la carpeta de la estación, va generando. Acá yo tengo muchas estaciones. Acá está la carpeta de cada estación, y a medida que van pasando los meses va generando este tipo de archivos con cada mes. Y acá está el que yo guardé, que es un archivo de texto. Si no aparece, uno tiene que colocar acá, porque generalmente esto aparece así, no hay nada, porque cuando uno está trabajando en Excel, me van a aparecer por defecto los archivos de Excel, pero acá lo que yo tengo que hacer es decirle que me muestre todos los archivos, y ahí me aparecen los de texto, y elijo el que
el que recientemente se creó, y me aparece este asistente de importación de texto, ¿ya? Entonces al principio, claro, es un poco, chuta, tanto paso y todo, pero esto se hace después súper mecánico y ya es fácil hacerlo. En este caso se elige la separación delimitado, se elige por tabulación, que es la forma en que este archivo está separando las columnas, ¿cierto? Y acá yo podría eh, hay otros casos que se separa, no sé, por espacio, y lo que hace es separar de otra forma, por coma, algunos se separan por coma, se separa de otra forma, este es por tabulación, y ahí se ve claramente cómo se separan las columnas. Siguiente, y acá lo que tengo que asignar o definir cómo es, en este caso, esta columna que está en de tiempo, y decir que acá lo que se hace es está definido como día, mes o año. Hay otros casos en que vienen invertidos esto. Y decirle, en el caso de mi computador, que como viene esto separado, los decimales vienen separados por punto, y mi computador, mi Excel lo separa los decimales lo separa por coma, tengo que advertirle antes que lo que él va a leer, los decimales vienen separados por punto, y los miles vienen por coma. Y le coloco a aceptar, y ahí puedo finalizar el proceso y abrir el, el archivo de datos. Y aquí está, y es exactamente la misma planilla que veíamos en la estación, ¿ya? Y acá está el otro. Entonces, ¿qué hago yo con estos datos? Yo con estos datos selecciono cuáles son las variables que yo voy a requerir para hacer el procesamiento y obtener las variables que yo necesito. Si yo necesito hacer un cálculo de grados días, por ejemplo, lo que voy a necesitar va a ser la temperatura. Entonces yo selecciono la temperatura, ¿ya? Y ahí puedo yo seleccionar las variables que me interesen a mí, después calcular. Y en base a esto, después vamos a ver las fórmulas eh, que están detrás del cálculo de grado día, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo estos valores crudos se van a transformar en este valor de grado día determinado. ¿Ya? Ahora voy a cerrar esto y vamos a ver cómo lo podríamos hacer desde acá. No me deje usar el... Voy a salir de... Bueno, bueno, aquí quería pinchar yo, no voy a poder pinchar, voy a tener que abrir desde acá. Ahí estoy. Acá yo tengo Agromet. Agromet es una estupenda herramienta, nacida del esfuerzo del Ministerio de Agricultura, para que todos tengamos acceso, los que trabajamos en el área agrícola, a esta información de, de estaciones meteorológicas de distintas redes. Acá cuando uno abre este portal o uno entra a Agromet, aquí en la red agrometeorológica nacional, pide esto, que es como de la ubicación, pero es solo porque le asigna a uno, según su ubicación, le asigna cuál estación es la que está más cerca, como va a poder obtener datos desde ella. Pero a nosotros no nos interesa eso. Ya. Y en este portal, si nosotros queremos hacer ese mismo ejercicio de ir bajando datos que se están registrando, lo que tenemos que hacer es irnos acá a datos históricos. Y vamos a datos históricos de alguna estación. Y elegimos esto. Nos va a enviar entonces ahora a, a esta página en la que tenemos que seleccionar de qué región. Vamos a seleccionar aquí una región. Vamos a ir a los ríos, ya que estamos en los ríos. Comuna o estación. Si yo no cacho en qué comuna está, no sé bien qué estación voy a elegir y quiero buscar una que esté cerca del huerto en el que yo estoy, puedo ver el mapa. Y aquí en el mapa me va a mostrar las estaciones que hay en esa región. Aquí claramente se ve que hay lugares donde hay más estaciones, seguramente hay más, estos como son de redes que tienen que ver con la agricultura,
hay huertos acá en esta zona, ¿cierto? Hay más huertos y aquí vamos a elegir alguno. No sé, con suerte. Vale. Vamos a seleccionar, aquí dice seleccionar variables, pero en general lo que uno hace es coloca alguna, yo coloco temperatura promedio, y me aparece el estándar cuando hago la descarga. Esa planilla es estándar, así que no hay que calentarse la cabeza eligiendo ahí ese tipo de variable. Y acá yo coloco un periodo de tiempo. Esto tiene un máximo de 3 meses. Entonces ahí vamos a elegir agosto, desde el 1 de agosto. Esto yo digo que vamos a la suerte en la elección de la estación porque hay algunas estaciones que se caen en el registro y que puede que justo en este momento no estén registrando datos. Y uno pone ver datos históricos. Acá me va a mostrar todo lo de agosto porque me pone acá la fecha actual y yo coloqué desde el 1 de agosto. Y me va a mostrar acá, debería aparecer un gráfico con, ahí está, un gráfico con el registro que lleva, en este caso es temperatura, aquí aparece temperatura. Acá vemos que faltan algunos datos, ¿ya? Y después ya está un poquito más, está mejor. Y acá si yo quiero estos datos obtenerlos para trabajar con ellos en un Excel, me cambio acá que no me muestre la gráfica, sino que muestre los datos, y acá me da la opción de exportar estos datos. A mí lo que me resulta y lo que yo uso es exportar en este archivo de texto que está separado por coma. Y lo que hago es pinchar aquí y me lo va a bajar y lo vamos a abrir al tiro. Ahí lo está abriendo. Lo abrió acá en la otra pantalla, así que lo voy a mover. Aquí está. Aquí está la información. ¿Ya? Como es en un archivo separado por coma, vienen en este así, que parece una locura, y lo que yo tengo que hacer es hacer lo mismo que se hizo con el otro, pero en este caso a través del Excel. Y acá lo que hago es selecciono esa columna y busco acá en datos, texto en columnas, porque este es un archivo de texto y está, yo quiero separarlo en columnas. ¿Ya? Y elijo acá y me va a aparecer el mismo asistente para convertir estos datos. Delimitado, se elige siguiente, y acá está, era separado por coma. Entonces elijo por coma, y ahí me lo separa. ¿Ya? Lo que sí nos separa es esto, la hora con la fecha, pero eso lo puedo hacer en un paso después. ¿Ya? Vamos a decirle OK. Acá no tengo problema de que en mi caso la separación de decimales viene ya asignada a una coma, entonces ahí no tengo problema. Y acá tampoco le voy a colocar esto porque yo después lo voy a hacer en otro paso para separar la fecha de la hora. ¿Ya? Finalizar. Y ahí me entregó los datos. Ven que aquí vamos a insertar una columna para hacer esta separación de la fecha y la hora. De nuevo hacer lo mismo. Está el texto en columna. Está delimitado. Pero acá la separación es un espacio. ¿Eh? No es coma. Entonces digo espacio. Y ahí separan espacio. Siguiente. Y ahí le asigno, digo, esto es sí, esto es fecha, mes y año. Perfecto. Finalizo. Y ahí está. Este seguramente me lo muestra así porque está, claro, no está en el formato. Vamos a ponerle fecha corta y ahí me lo va a mostrar la fecha. Ahí está. Y aquí están aquí está este periodo de tiempo en que no hubo registro. ¿Ya? Eso es fatal cuando nosotros queremos eh, analizar esos datos, porque probablemente la temperatura mínima, por ejemplo, no fue menos 0,7, a lo mejor fue menos, a lo mejor fue -2, -3, pero no tenemos ese dato. Probablemente lo más frío acá antes que salga el sol, a las 6 de la mañana. Si queremos hacer un cálculo de grados día, necesitamos los valores de todas las horas y acá nos va a faltar este periodo. Entonces, eso de alguna forma tenemos que ir reparándolo, llenándolo, y esa es una parte ahí complicada, que cuando hay estaciones que no son de muy buena calidad, se paga eso. Una estación de buena calidad, yo confío en los datos y vienen todos los datos y funcionan perfectamente. En otro momento vamos a revisar, vamos a hacer ingresar estos datos a una planilla que tengo yo con la fórmula y vamos a ir a revisar qué resultado nos va a dar. ¿Ya?
Así que vamos a pasar por ahora y vamos a continuar con la presentación. ¿Ya? No sé si ustedes cualquier duda que tengan me van interrumpiendo, yo no tengo ningún problema, eh, o hacen consulta en el chat o lo que sea. Y acá nos vamos a ir entonces de lleno al cálculo de algunas variables agroclimáticas que nos pueden ser de interés para ir analizando cómo va sucediendo la temporada y qué consecuencias puede tener esto en la producción de fruta. Primero, vamos a colocar acá la estimación de frío, después la estimación de la acumulación térmica, de calor, que son los que tienen o requieren ahí de fórmulas que son un poquito complicadas. Acá en la estimación de frío, es un poco la historia de esto. El modelo que todavía se utiliza, ya el primero que apareció fue este de registro de horas bajo 7 o bajo 7,2, y que dice que si la temperatura está entre 0 grados o 7,2 grados, en una hora determinada yo le voy a asignar un valor de una hora de frío, va a corresponder a una hora de frío. Y después se hace la sumatoria para obtener el requerimiento del cultivo, ¿ya? Ese era el más antiguo, digo que todavía se sigue utilizando, pero nosotros hemos visto que no responde mucho a lo que se ve en los huertos, por lo menos acá en la zona central. ¿Y qué pasaba? Que a lo mejor antes siempre hacía mucho frío, entonces no había diferencia entre los distintos métodos que se aplicaran, siempre iba a ser un valor alto de frío, por lo tanto da lo mismo qué método elegir. Pero ahora que estamos en una situación en que están los inviernos menos fríos, necesitamos llevar un registro más preciso, o un registro, o elegir uno de estos métodos que nos refleje mejor lo que está sucediendo en el huerto. Y eso mismo pasaba que ya en los 70, que este método no estaba funcionando para algunas especies, y estos investigadores en Utah propusieron este modelo en que se conoce como Richardson o modelo Utah, en que se le otorga un valor de frío diferente de acuerdo a la temperatura ya que exista. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo y funciona como una curva. ¿Ya? Y también dice que cuando hay mucho calor, este frío se descuenta, entonces se le asigna un valor negativo, por lo tanto después en la suma se aplica y se puede descontar valores de frío. ¿Ya? Luego en los años 80, esta gente en Israel, en Sudáfrica, no funcionaban bien estos sistemas porque estaban desarrollados en climas más fríos, y ellos desarrollaron y propusieron otro modelo, este es el dinámico, desarrollado en Israel, en que anda mejor en zonas que son de inviernos más cálidos, ¿ya? Y se llama el modelo dinámico, que ahora está súper de moda, sobre todo en los productores de cereza, que mide en porciones de frío, y que esa es una de sus grandes dificultades, que no miden unidad de frío. Unidad de frío está definido como una hora de frío a una temperatura que yo estime que es fría, o que estos investigadores han estimado que se cuenta como frío. Sin embargo, este otro modelo es un modelo que es mucho más complejo de cálculo y que depende mucho también del momento en que se empieza a calcular, va a variar. No tengo asignado, no se puede decir que en determinado día se acumuló tantas porciones de frío, sino que como en el caso de los otros, en Richardson o en el caso de horas bajo frío, el 1 de mayo de que pasó registró tanta cantidad de horas bajo frío o tanta unidad Richardson, y eso no va a cambiar, eso registró eso. En cambio, en el modelo dinámico dice que se va acumulando frío, pero dependiendo de las temperaturas que sucedan en las horas siguientes, ese frío se va a fijar o se va a revertir y no se va a considerar en la suma. Entonces depende mucho desde el momento en que se comience a calcular cómo va a ir esa curva de acumulación, en este caso, y de porciones de frío, que son unas unidades distintas. Bueno, después en los años 90
otro investigador hizo una modificación a este modelo de Richardson, puesto que este modelo de Richardson estaba hecho para cálculos considerando temperaturas, por ejemplo, que se movían entre 6 y 7 grados. No consideraba qué pasaba si había temperaturas de 6,5, ¿ya? Entonces era como una escala, asignada como una escala, que la vamos a ver en un gráfico, y esta propuesta de modificar ese modelo, lo que se hizo fue hacerle o asignarle una curva suavizada de respuesta, que fue mucho más precisa y que es el modelo que se utiliza más en todas partes del mundo, el que más utilizado. Y luego, unos años después, unos investigadores sudafricanos lo que hacen es proponer ese mismo modelo, a ese mismo modelo de Richardson le proponen eh, al original, al modelo de Richardson original, le proponen una modificación, en que en esa modificación se va a descontar si es que un día se acumuló un valor negativo, no se va a contar en la acumulación. Y ese modelo se propuso para zonas más cálidas también, ¿ya? Entonces, para zonas cálidas están esos dos modelos, el Richardson positivo y el modelo dinámico. Aquí están las expresiones matemáticas, ya no hay que asustarse porque aquí aparecen sumatoria y cosas, pero en nada. Acá el modelo de frío o de horas de frío de entre 0 y 7,2. Este 7,2 lo único que apunta es al valor de conversión de unidad de Fahrenheit, ¿ya? O sea, ese coma 2 no significa nada. Nosotros utilizamos de 0 a 7, ¿ya? Entonces, eso lo que dice este modelo aquí es que si la temperatura es menor de 0, no hay horas de frío en esa hora. Revisa cada hora del día. Si si la temperatura estuvo entre 0 y 7 grados, 7,2 grados, sí se cuenta como que esa hora sí fue una hora de frío. Y si estuvo sobre 7,2, se dice que tampoco hay, ¿ya? El modelo de Richardson lo vamos a encontrar en este otro cuadrito de acá al lado, y que es este valor asignado, que es una especie de escala, ¿cierto? Un valor asignado de unidad de frío. Aquí está la unidad de frío, aquí está el sistema de Richardson, ¿ya? Entonces, asigna valores de menos de una unidad si la temperatura está entre este rango. Valor de una unidad de frío o una hora de frío, porque este se calcula cada hora. Si está entre 2,5 y 9,1, asigna un valor de unidad de frío. Pero si la temperatura es mayor a 16, ya hay un descuento de unidad de frío, ¿ya? Esa es la diferencia. Acá aparece, vuelvo acá a la otra investigación, acá aparece este modelo modificado en que ya no es esta escala, sino que es una curva. Y es una curva que dice que menor a 0 se acumula 0 de Richardson, sobre 21 se acumula -1, pero aquí, entre estas temperaturas, yo aplico aquí una curva que es mucho más sencilla de aplicar utilizando un Excel, y me va a tener voy a tener el valor mucho más preciso. Y el modelo de Richardson positivo lo que hace es, a partir de este modelo, del original de Richardson, decir que aquí hay una variante. Acá esta investigación no toma el concepto original de esa modificación de ese Richardson positivo. El Richardson positivo, lo que expresaron sus investigadores originalmente fue: si yo aplico el modelo de Richardson en determinado día, y si esa suma de ese día me da negativo, ese valor negativo se lo asigno como valor 0 para ese día. Es decir, no voy a descontar en la suma total de todos los días que yo esté registrando. Sin embargo, se ha ido desvirtuando ese concepto, y lo que se usa ahora es asignar o ese valor de no incorporar ese valor negativo en la misma fórmula, que es lo que aparece acá. Y acá lo que dice es que si la temperatura está sobre 12,4 grados, yo voy a asignar 0. No le voy a asignar valores negativos, ¿ya? Y esa es una modificación que se ha ido consolidando, y nosotros hacemos el cálculo según esto, y nos da un valor que es muy distinto al valor del, del modelo positivo original, ¿ya? Lo vamos a ver aquí. Acá están las curvas.
Acá podemos ver la temperatura. Imaginemos que estamos viendo hora por hora. Entonces, si en esa hora la temperatura está en alguno de estos grados, de acuerdo al modelo, yo voy a asignarle un determinado valor de frío, ¿ya? Y acá vemos como este es el modelo de bajo 7, dice 0 hasta el 0, después 1 si está entre 0 y 7, y después vuelve a ser 0 si es que es más alto que 7. El Richardson vendría siendo esta escalita que aparece aquí, entonces que asigna valores de acuerdo a la temperatura. Acá no aparecen los valores negativos, porque este es el Richardson positivo, llega hasta aquí. Y acá está en la modificación de Richardson, que es esta curva de respuesta. ¿Ven? Que esto la hace mucho más precisa el valor, ¿ya? Pero sí, le da valores negativos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo del mes de mayo de una estación determinada, y nosotros acá, para que veamos las diferencias entre los modelos de Richardson. Está el Richardson modificado, que este sería la curva, el Richardson positivo, que este sería el valor que no se suman los valores negativos a través de los días, y este es el Richardson positivo, le llamamos versión 2, en que esa no negación está incorporada en la fórmula. Y vean cómo la suma va cambiando. Acá hay días en que Richardson se obtuvo ese día el total, tuvo valores negativos. Sin embargo, en el positivo, ese como fue negativo, acá se le asigna 0, 0. Pero según este otro modelo, sí había un aporte de esos días. Entonces, al hacer la suma de todo este mes, se me producen algunas diferencias, ¿ya? Que parecen más evidentes acá en esta versión, en la segunda versión del modelo de Richardson. Y este modelo nos va a servir para zonas más cálidas. El modelo dinámico aquí es para que se asusten. ¿Cómo se calcula? Este es el concepto que hay detrás de esto, ¿cierto? Hay temperatura fría, se acumula cierto valor, pero ese valor después se va a fijar o no de acuerdo a las temperaturas que continúen en las siguientes horas. Y la fórmula es un poco compleja. Nosotros tratamos de llevar esta fórmula a un Excel y estuvimos varios días y y no pudimos, bueno, tampoco somos especialistas en esto. Y lo que se hace es que se toma la misma planilla que viene que desarrolló esta gente en el Instituto Volcani en Israel, y lo único que hacemos nosotros es ir pegando los datos de temperatura. Se pegan los datos de temperatura de cada hora y va arrojando los valores de porciones de frío. Lo que pasa es que además este modelo requiere de algunos parámetros que, que son de acuerdo, no sé, a la especie, a cultivar, al lugar en el que está, a la altura, todo, pero en general todos los investigadores dicen que todos esos parámetros se mantienen fijos de acuerdo a lo que estos investigadores en primer lugar lo establecieron. Dijeron, estos son los valores estándar para todos estos parámetros y nosotros eso los vamos a dejar fijos. Y en base a eso se hace ese cálculo. Si a alguno le interesa, yo le puedo mandar la planilla y hacen ustedes mismos van monitoreando el modelo dinámico. Pero ese tiene que ser una planilla aparte, solo para modelo dinámico. Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Ahora vamos a ver la acumulación térmica. Acá hay dos modelos básicamente que son los que se utilizan más. Grados día. Y los grados día lo único que dice es que este modelo de grados día solía hacerse con los valores de termómetro de máxima y mínima. Entonces yo en el día tenía un valor de máxima, un valor de mínima, con ese obtenía la temperatura promedio, y a la temperatura promedio yo le restaba un valor de temperatura umbral, que en este caso era 10, y me daba la cantidad de grados días de ese día. Por ejemplo, si la temperatura media era 15 grados, yo hacía 15 menos 10, 5. Entonces ese día se acumuló 5 grados día. Pero después cuando aparecieron estas estaciones automáticas que el registro lo podían hacer más continuo, lo que se hace es que en cada hora o cada 15 minutos se va haciendo esa resta entre la temperatura que se registró en ese momento con la temperatura umbral, y después se hace la suma del día y se saca el promedio.
¿Ya? Eso es básicamente lo que dice aquí. Acá dice que hay una temperatura base y que esta temperatura eh, se va... claro, dice que si la temperatura es menor o igual a la temperatura base, por supuesto que hay cero, un registro de 0 grados. Pero si esa temperatura es mayor a la base, lo que se hace es la resta entre esa temperatura y la temperatura base. Y ese va a ser ese registro de hora. ¿Qué pasa con este modelo? Nosotros preferimos el otro, el de grado hora. ¿Por qué? Porque este modelo de grado día me entrega una visión de lo que pasa en el ambiente, pero no el efecto que puede tener en la planta. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que este modelo de grado día lo que suele pasar es que no tiene una temperatura de corte. Entonces, si hubieron 40 grados, los grados día acumulados serían 40 menos 10, serían 30 grados. Es mucho. Y sabemos que a los 40 grados no hay respuesta de crecimiento. Por el contrario, no hay crecimiento. Entonces, de eso se hace cargo el siguiente modelo y por eso aparece como una fórmula más compleja, pero en el fondo es como una especie de campana de Gauss, en que dice, eh, mi yema va a estar creciendo a partir de los 4 grados, por aquí debe ser donde, empieza a crecer de a poquitito, llega a un máximo, que es alrededor de los 20 grados, donde crece mi máximo, pero después si ya tengo temperatura muy alta, sobre 35 grados, ya disminuye ese crecimiento. Y aquí aparece graficado. Acá está la temperatura en determinada hora, y acá aparece esta unidad de calor que se le asigna a esa temperatura, a esa hora. Entonces, el grado hora de crecimiento es este modelo que sigue, pero después, cuando ya a temperatura muy alta, no aporta. No hay un aporte a ese modelo. Sin embargo, el grado día en base 10 dice, después de los 10 grados empiezo a acumular, y acá no va. No se detiene. Entonces funciona bien en situaciones en primavera, pero en verano no funciona tan bien. Lo que hacen alguna gente es darle un valor de corte al final. Y ahí funciona bastante bien. Por ejemplo, 30 o 32 grados. Y dicen, no, a partir de los 32 grados hay cero aporte. Entonces esta curva queda hasta aquí. No viene más acá. Y ahí funciona también bastante bien. ¿Cómo podemos aplicar esto? Estos dos conceptos de la acumulación de frío y la acumulación de calor. Los podemos aplicar ahora en el caso del manzano y en el caso de los cerezos también se ha visto. Por lo tanto, yo creo que también puede ser para otras especies. Se dice, y estas investigaciones más o menos recientes, que hay una interacción entre la cantidad de frío que se acumula, y que tiene mucho sentido, de la cantidad de frío que se acumula en el invierno con la cantidad de calor que requiere la yema para llegar a la floración. Es decir, si los inviernos fueron muy fríos, los distintos cultivares tienen un requerimiento estándar o referencial, ¿ya? Entonces yo tengo cultivares de bajo requerimiento de frío, que me pueden servir para zonas más al norte, o cultivares de alto requerimiento de frío, que me sirven para zonas de acá, centro, sur. Si yo cumplo con esos requerimientos de frío, mi cultivar o mis yemas van a estar en condiciones de crecer con el aumento de las temperaturas que se vayan ocurriendo en la primavera, ¿ya? Pero si hubo mucho más acumulación de frío, mucho más de la que era mi requerimiento referencial, me va a mejorar la calidad de la yema. ¿Y qué significa eso? Significa que voy a tener una yema que va a tener un mayor eh, periodo efectivo de polinización. Por ejemplo, voy a tener yemas que van a ser flores más grandes, mejores frutas, si tuve mucho frío. Y además, si hubo mucho frío, voy a tener a todos los cultivares que tienen distintos requerimientos en el mismo punto de partida cuando empiecen a mejorar las condiciones en primavera. Por lo tanto, voy a tener una floración más sincronizada, una floración mucho más eh, concentrada, más corta, ¿ya? Con alto frío. Por eso es súper importante eh, tener eso. Y acá lo que dice este modelo, dice que si yo tengo mucha acumulación de frío, estoy acá en un frío óptimo, voy a requerir poco calor, acá está el calor,
poco calor para alcanzar la floración. Por el contrario, si yo tengo poco frío o estoy justo en el requerimiento que necesito, voy a necesitar mucho calor en primavera para alcanzar la floración. Por eso está esa interacción. Y acá hay una simulación súper básica de lo que podemos hacer ya con estos cálculos de frío y de calor, como para ir viendo o tanteando cómo va la temporada. Esto fue hace un par de años atrás. Entonces acá estos son cultivares de manzano. Tenemos un cultivar de alto requerimiento, como son la cala, y un cultivar de bajo requerimiento de frío, como pink. Entonces acá lo que hacemos es simular, por ejemplo, el frío de la gala. La gala se cosecha antes, por lo tanto elimina las hojas antes. En el caso del manzano se requiere el 50% de caída de hojas para que el frío que exista en ese momento empiece a ser efectivo en la superación de su estado de dormancia. En el caso de los cerezos se habla de que ya este frío es efectivo una vez que comienza la caída de hojas. Entonces, eso son estados fenológicos que hay que tener súper claro como para poder eh, analizar bien esta información y no empezar en una fecha estándar porque pueden haber ahí variaciones. Ya, y en el caso de la gala, tiene un alto requerimiento de frío, por lo tanto empieza a acumular desde antes, acá, desde el 15 de mayo, por ejemplo, para esta zona, y llegó acá a su requerimiento, su acumulación de 1200 unidades. ¿Ya? Y coincide con que ya empieza a hacer calor, por lo tanto acá va mi requerimiento de calor que termina en la floración. Entonces yo con eso puedo establecer o ya ir estableciendo cuándo podría yo proyectar esa floración, ¿ya? Los últimos días de septiembre. Y en el caso de la Crispink, se cosecha más tarde, por lo tanto ya esta empezó a acumular frío tarde, en junio, pero el requerimiento de frío es menor. Por lo tanto, ya a fines de junio ya estaba en condiciones de empezar a brotar, dependiendo si las condiciones de clima lo permitían. Y en este caso sí, fue un invierno más o menos cálido. Entonces, ya desde julio se empieza a acumular calor, y aquí ven cómo va juntándose acá y florece un poquito antes de la gala. Entonces son ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo. Entonces, vamos a ver otro tipo de indicadores que nosotros le llamamos así, que nos pueden entregar alguna información valiosa. Este caso es uno que nosotros propusimos que le denominamos vuelo de abeja, ¿ya? Y acá esto se basa para que vean ustedes cómo surgen estas cosas que son, que está todo, está la información. Esto viene de revisar investigaciones en este caso de unos investigadores españoles, que lo que hicieron fue darse cuenta de que las abejas, y estas son investigaciones relativamente antiguas, las abejas volaban, eh, tienen buen sindicato, volaban solamente cuando la temperatura estaba entre 12 y 14 grados de ahí en adelante, y que además la radiación solar fuera de 300 watts o más, es decir, día despejado y día más o menos cálido. Entonces ya cuando habían o lluvias o fuertes vientos, no había vuelo de abeja. Cuando habían días nublados tampoco. Ya, esto algunos lo saben bien porque en la zona, en el sur, suele utilizarse abejorros, que son especies mucho más adaptadas a situaciones de clima más de llovizna o de clima un poquito más rudo que la abeja. Entonces, de esto aparece un indicador que nosotros lo que hacemos es utilizar estos dos parámetros. Es decir, nosotros en este indicador lo que hacemos es decir, si la temperatura, nosotros nos fuimos un poquito más arriba y dijimos, si la temperatura del aire está en 15 grados y además hay 300 o más watts por metro cuadrado de radiación solar, le vamos a asignar que esa hora es una hora en que las abejas pueden estar activas. Y después hacemos un recuento de cuántas horas en cada día se dieron estas condiciones. ¿Ya? Ahí. ¿Qué me pasó? Acá hay otro caso. Este caso es otro indicador que también nació de una propuesta de un
de un asesor que trabajó con nosotros, de Chris Fowler, en que él lo que hacía era revisar o relacionar la temperatura del aire con la humedad relativa, y a eso le asignaba un índice, le asignaba un valor, y ese valor, que se calculaba cada hora, después se sumaba en un periodo en que uno considerara pertinente hacerlo, y si ese valor era alto, quería decir que la atmósfera era muy demandante por agua, por lo tanto, era un mayor estrés ambiental para la planta. En cambio, si la temperatura era baja o la humedad relativa era muy alta, este valor era mínimo y era nulo ese estrés ambiental. Esto es similar al concepto de déficit de presión de vapor, que es otra variable que se puede calcular. Ahí está la fórmula de cálculo. Es bastante más sencilla de lo que aparece ahí, ese cálculo, y que indica más o menos lo mismo. Indica qué tan demandante es la atmósfera por agua. Por lo tanto, en situaciones de verano que son muy secos, eh, la planta tiende a responder y a cerrar los estomas y a bajar la fotosíntesis. Por lo tanto, nosotros podemos dimensionar o cuantificar ese nivel de estrés en el que está sometida la planta. Y acá no son variables en que nosotros pudiéramos decir, no sé, tenemos un valor de tanto, de cantidad de estrés, para decir que la planta la fruta que se va a producir va a ser de menor calidad, sino que lo que nos sirve es tener valores comparativos de distintas zonas o de distintas temporadas. Y acá es donde nosotros siempre invitamos a los productores que hagan un seguimiento histórico de qué es lo que va sucediendo, de ir relacionando esta situación de la situación climática con lo que se obtuvo en ese año o con lo que ellos observaron ese año, de modo de ir conociendo mucho más su huerto. Ahí está la unidad de estrés, que es este cálculo que es bastante sencillo, y este es mucho más fácil de entender para uno que es técnico que este otro concepto, que es un poquito más sofisticado. Y acá están las condiciones. Con temperatura del aire mayor a 10 y humedad relativa menor a 75, ya empieza a haber cierta acumulación de este índice de estrés que lo calculamos en un periodo de tiempo. Acá tenemos un ejemplo eh, es mucho más complejo de lo que nosotros podríamos calcular acá, pero es un acercamiento a, qué sucede, a lo que sucede en el proceso de polinización y fertilización. Y un poco para aplicar esto que vimos que era del vuelo de abeja. ¿Ya? Acá tenemos temperatura, que es esta curva con los círculos blancos, es la temperatura de cada día, la temperatura media de cada día, y estos son los días de octubre, los primeros días de octubre, donde nosotros tenemos la floración en los manzanos, en esta zona. Tenemos además el vuelo de abeja, que es la barra. ¿Cuántas horas de vuelo de abeja hubieron? Y acá hay que mirar este eje de acá. ¿Cuántas horas de vuelo de abeja? Y, eh, y acá tenemos una simulación de cómo sería el crecimiento del tubo polínico, es decir, cómo sería el crecimiento desde que el polen es polinizado, llega al estigma de, y desde ahí empieza su crecimiento hasta lo óvulo. Porque ese tipo de proceso está ya estudiado, que dependen de las condiciones ambientales. Entonces acá, bueno, acá lo que tenemos anotado es, fijémonos en estos puntos de acá, eh, que la calidad del estigma para recibir ese polen va a disminuir va a disminuir si hay mayor temperatura. Por eso en primavera estamos transitando en una cuerda floja, es un equilibrio súper, súper delicado. Entonces, si tenemos primaveras que son muy calurosas, si empezamos a ver primaveras muy calurosas, se nos ve afectada la cuaja. También si son muy frías, si hay heladas, sobre todo. Entonces necesitamos esas condiciones que son súper precarias ahí, pero súper precisas. El porcentaje de la germinación de ese polen que llegó al estigma, el porcentaje de germinación, va a depender también de la temperatura. Hay mayor porcentaje si hay más temperatura. ¿Y qué nos garantiza eso? Que si tenemos mayor cantidad de estos tubos polínicos que están creciendo, hay mayor probabilidad de cuaja. ¿Ya? Pero
Por otro lado, no, bien, además, el crecimiento de ese tubo a través de la flor también va a ser más acelerado o más lento de acuerdo a las temperaturas que existan. Si son altas temperaturas, y esto se ha calculado con las temperaturas medias, así que por eso podemos hacer este tipo de gráfica para revisarlo. Si hay mayor temperatura media en ese día, va a tomar menos tiempo en que alcance el tubo polínico. Y eso es lo que dice un poquito acá. El crecimiento del tubo polínico, si la temperatura media del día es de 15 grados, le va a tomar solo 2 días. Pero si la temperatura fueron 10 grados, le va a tomar 8 días. ¿Ya? Pero a eso hay que agregarle que el óvulo tiene una vida determinada. Y esa vida determinada la da la calidad de la yema. ¿Ya? Eh, la da la nutrición, la da el estado sanitario del árbol. Por eso es súper importante tener una buena acumulación de frío, que los árboles tengan un buen estado hídrico, que los estados tengan un buen estado nutricional. Eso voy a tener yemas de alta calidad, que esta vida del óvulo va a ser mayor. Entonces me va a permitir tener ahí un periodo de tiempo colchón como para que se produzca todo este proceso. Y acá hay una simulación. Acá vamos a decir que la primera flor fue, no sé, los primeros días de octubre, ¿ya? Fue el 3 de octubre, pongamos un ejemplo, 3 de octubre. Se dice que en el caso del cerezo, por ejemplo, que se ha estudiado, que hay mayor cuaja cuando la polinización ocurre como 2 días después de la plena flor. Hay toda una serie, es súper complejo todo esto y es súper lindo como es como un desafío como para estudiar más todo este proceso. Bueno, si la plena flor fue acá, el 3 por ejemplo, chuta, las condiciones para el vuelo de abejas no están tan buenos, ¿ya? Acá el día 4 parece que estuvo nublado o algo que nosotros no registramos eh, condiciones para vuelo de abejas, pero sí empezaron a aparecer después. Y por ejemplo, que haya sido la polinización acá, este día. Entonces, este día nosotros vamos a simular cuánto se va a demorar el tubo polínico en llegar al óvulo, de acuerdo a las condiciones que se dieron ese día. Entonces, ese día hubieron temperaturas, no sé, 12 grados, después estuvo mejor. Entonces, por lo tanto, esta es la simulación y decimos que ya a este día, que es como el día 12, deberíamos tener la fertilización hecha. Entonces, este tipo de cosas son bastante interesantes. Les pongo un ejemplo, hace algunos años veíamos con unos asesores, con unos productores que en cerezo tuvieron súper poca cuaja. Tenían hartas flores, qué sé yo, y analizamos, pucha, nos dijeron, veamos los datos, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos cuaja? Entonces, una de las cosas por la que es importante tener este tipo de datos históricos o registros climáticos en los huertos es para tener eh, es para justificarse, en el fondo. Es para conocer qué pasó y poder tener ahí una respuesta. Entonces nosotros fuimos a ver los datos en ese campo en particular para esos días, ya, cuando tuvieron la floración, entre estos días y estos días. Fuimos a ver este indicador de vuelo de abeja, 0, 0, 0, 0, como una semana. Ahí está, pues. Eso era la respuesta. Entonces son cosas que a lo mejor no se ven en el momento, la gente está trabajando, está llena de cosas, pero cuando esa percepción la tienes tú cuantificada como información, como dato, ya ahí cambia y ahí em, se ve de otra manera. ¿Ya? Y este era un ejemplo de cómo ir aplicando ese tipo de indicadores. Acá lo que tenemos es estos que vimos, estas variables que vimos, cómo sería la fórmula en un Excel. ¿Ya? Y aquí aparecen que sería tan sencillo como esto. Aquí diciendo que este D3 corresponde a la temperatura en cada hora. Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a ir colocando para ir calculando, en este caso, las acumulaciones de frío, la acumulación térmica, este es el más complejo.
déficit de presión de vapor, el índice de estrés. Acá ya necesitamos también, además de la temperatura, necesitamos el valor de la humedad relativa para hacer ese cálculo, y el vuelo de abeja, que en este caso necesitamos temperatura y la radiación solar. Y ahí están las fórmulas que nosotros podemos ir construyendo. Y lo que nosotros hacemos es tener ya una planilla en Excel, en que estas fórmulas ya están puestas en determinadas columnas y para todos los días de un mes. Entonces después lo que hacemos nosotros es, los datos estos que exportamos se pegan en esta planilla, se pegan y nos va arrojando el informe de cada una de las variables, que es, deberíamos hacer ahora eso. Entonces, vamos a ver, teníamos, estos datos los podríamos tomar, los que bajamos desde Agromet. Vamos a elegir un día aquí que tenga todos los datos, el 2. Yo voy a eliminar aquí esta columna que yo no la tengo en la planilla, en la que yo hago ingreso de los datos, y vamos a ingresar hasta la radiación. Entonces vamos a tomar el día 2, por ejemplo, hasta radiación solar. Espero que no falte nada, parece que no. Ahí están 24 datos, ese es un día, copio, y acá ahí tengo esta que es de ingreso desde los datos de Agromet. Entonces esto yo ya lo tengo desde antes. Desde antes trabajo y lo único que hago aquí es pegar. Pego ese día. ¿Ya? Entonces me calza aquí, y aquí yo reviso que estén todos los datos, que están todos los datos. Y acá tengo las columnas en las que tengo la fórmula estas que les mostré. Por ejemplo, Growing Degree Hour, ahí está la fórmula. Entonces, ¿qué hago yo después? Yo después acá tengo en la otra hoja, tengo el valor consolidado de esas variables de ese día, que es esto que aparece aquí. Entonces, el 2 de agosto, está un chiquitito. Aquí dice. Estoy clarito, estoy diciendo nada. El 2 de agosto, la temperatura, y acá van todo lo que me interesa, lo que me interesa a mí. Yo tengo hartos registros de hartas cosas porque en realidad no las uso todas, pero las típicas, de promedio de temperatura, el estrés, 26, bueno, estamos en invierno, no hay nada de estrés, eh, grados hora, 60,2, grados día, 0,8. Y ahí aquí tengo otras cosas que me pueden interesar. Por ejemplo, acá tengo, como la temperatura fue menos 0,8, yo ese día se registró como un día de helada. Y creo que tengo acá tengo la magnitud de esa helada. O sea, la magnitud fue la temperatura, que fue de 0,8, pero estuvo heló durante 6 horas. Igual es harto. Estuvo bajo cero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno consigue tener, y esto es lo que después va sumando. Entonces después, si yo tengo los datos de todo el periodo, de todo el invierno, por ejemplo, yo voy viendo cómo va la acumulación de frío. Acá tengo Richardson. Aquí la tengo en la otra planilla, está la fórmula. Ahí está la fórmula de Richardson. Entonces me va calculando para cada hora. Y eso es lo que se hace, lo mismo con los datos de la estación. Se hace lo mismo. Ya, vamos a seguir. Yo creo que aquí ya queda poco. Esto, acá me voy a meter en los manzanos, pero es solamente para ir mostrando algún tipo de aplicaciones de estas variables. Para nosotros es súper importante el daño por sol, básicamente en manzano, que es producto de un estrés por alta temperatura, por alta radiación solar y baja humedad relativa. O sea, está comprobado que cuando hay fallas en el riego, este tipo de daño se ve mucho más potenciado. ¿Ya? Y aquí hay una serie de conceptos que se han ido estudiando en el tiempo y que son los que se aplican para llegar a este indicador.
Por ejemplo, es súper importante la superficie del fruto. Si la superficie del fruto está entre 40 o 45 grados por, por un tiempo, un par de horas, ya puede haber algún daño. Acá, la eficiencia fotosintética, esto se mide con fluorómetros, con lo que mide es la emisión de fluorescencia de la clorofila. Cuando este valor se sobrepasa la temperatura de la superficie del fruto, sobrepasa las 42 horas, o sea, los 42 grados por 2 horas, cae la eficiencia fotosintética, que es la que se mide con un equipo especial. Y ese ya es un indicador de que hay algún tipo de daño. Y después ese daño, el síntoma, es el que se produce este quemado, ¿ya? Seguramente en otros nosotros, bueno, hemos visto igual, es un problema que es transversal. Hemos visto daño por sol en casi todos los frutos. Incluso hay daño por sol en vide, que al igual que el arándano, que tiene como un sistema de protección en base a todos estos fenoles que son, en el fondo son filtros de radiación UV, y, y tienen todo un sistema ahí de protección que, que anda mejor que el manzano, porque la manzana tiene una muy mala relación superficie-volumen, tiene mucho volumen, entonces disipa pobremente el calor y se daña más, por eso. Pero nosotros acá llegamos a establecer de que en base a todas estas mediciones, se decía que la temperatura de la superficie del fruto expuesto al sol es 12 a 15 veces, tiene mayor temperatura que la temperatura del aire, que la temperatura que registra una estación meteorológica. Por lo tanto, nuestra propuesta es que si en un día la temperatura estuvo sobre 29 grados Celsius por más de 5 horas, eso equivale a esta exposición de alta temperatura en la superficie del fruto. Por lo tanto, esas son condiciones para que se produzca el daño. Ahora, este tipo de daño, si bien se puede minimizar con orientación de hilera, con uso de copa fija, ya está un poquito más manejado en algunos huertos. En algunos huertos no hay tanto daño por sol. Eh, pero son condiciones que están ya estudiadas, y nosotros hemos visto que cuando se dan esas condiciones, si no están estas correcciones en el huerto, se puede producir el daño. Y acá tenemos, por ejemplo, aquí hay un monitoreo de estas condiciones para que ocurra daño por sol, es decir, se fueron cuantificando cada día en que estaban las temperaturas por más de 5 horas sobre 29 grados en una estación acá en San Clemente durante los últimos años. Entonces, ¿cómo varían de año a año? El año que pasó fue un año de poco daño por sol. Aquí los días de riesgo llegaron a ser un poco más de 25, y ya a partir de marzo no hubo registro, y también puede servir como para ver cuándo ocurrieron estas condiciones. Entonces vemos que temporadas partió acá súper temprano, ya en noviembre hubieron condiciones para daño por sol. Esto fue en la temporada, si no me acuerdo, de haber sido la temporada pasada, o 2019 creo, no me acuerdo, o si fueron más tarde, con qué frecuencia hubieron. Mientras mayor acá en la pendiente, es que hubieron mayor cantidad de días seguidos en que hubieron este tipo de registros. Y esto es lo que a uno le sirve como para ir chequeando con lo que va viendo en el huerto y tener este historial de huerto. Acá hay otro caso en que hay un estudio que es bastante antiguo y que dice que si la temperatura promedio en un mes determinado en el verano es muy alta, acá sobre los 32 grados, la temperatura máxima promedio, perdón, eh, crece la probabilidad de aparición de frutos dobles en cerezo. Entonces, este tipo de estudios uno los va transformando en indicadores de este tipo de problemas. Entonces, esto basta con establecer este periodo de este mes, que es el que coincide con la diferenciación floral en cerezo, a partir de los 100 días después de plena flor, y revisar cómo estuvieron las condiciones de
de las temperaturas máximas para ver si es que ese día fue mayor o menor, o sea, ese día, si ese verano fue de mayor o menor disposición para que aparecieran este tipo de daño en la temporada próxima. Y esto ya para ir terminando, quise agregar algo del desarrollo de color, que también son una de los procesos en los que interviene el clima, y acá en el caso del manzano esto varía de acuerdo a cada especie. En manzano se ha visto que para el desarrollo de ese color rojo en la manzana se requiere de exposición a alta radiación solar en forma directa e indirecta, y también son súper buenas o beneficiosas que hayan unos eventos o periodos de bajas temperaturas. Entonces, por eso se habla de que para el desarrollo de color es muy buena la oscilación térmica, pero la oscilación térmica es engañosa porque puedo tener una gran oscilación térmica y tener una mínima de 15 grados y una máxima de 50 grados, y tengo una gran oscilación térmica. Lo que se requiere acá es que haya temperaturas en las noches frías que estimulan la síntesis de antocianina, que son las responsables del color rojo, los pigmentos responsables del color rojo, y que durante el día hayan altas temperaturas o lo suficiente para que haya una buena fotosíntesis, que la fotosíntesis va a alimentar de carbohidratos a la síntesis de antocianina. Y ahí voy a tener una gran acumulación de color. Y acá, ¿qué es lo que muestra? Este gráfico es de unos colegas alemanes que publicaron recientemente. Esto lo hicieron en Nueva Zelanda, y nosotros hemos encontrado el mismo resultado. Ellos estaban estudiando el momento de colocar estas cubiertas en el suelo reflectantes, que se usan mucho ahora. Y ellos las colocaron acá 40 días antes de la cosecha y 10 días antes de la cosecha, parece que fue. 10 y 20, perdón. Eso creo que es. Aquí dice. 2 semanas y 4 semanas, perdón. Estoy ya confundido. Y vieron que al colocarla, claro, 4 semanas se obtenía una ganancia en el color y llegaba fruta con muy buen color, a diferencia del testigo que no tenía esta cubierta reflectante en el suelo, que el color fue menor de la fruta. Pero cuando colocaban esta cubierta reflectante 20 días antes, también rápidamente se sintetizaban estas antocianinas y se llegaba al mismo valor que se obtenía cuando se colocaban 2 semanas antes, o sea, 4 semanas antes. Entonces, ¿qué sacamos acá de conclusiones? El desarrollo de color es súper rápido, y es rápido además en el caso de las manzanas, porque estamos en unas situaciones de veranos más cálidos, ¿ya? Se ha ido acortando este periodo en que se gana color. Eh, y lo otro que puede ser positivo, en que esto nos está diciendo cuándo es efectivo esta iluminación que se le hace, y acá se ve que basta, cerca de la cosecha, basta con utilizar este material reflectante, lo que puede ser favorable para su reciclaje o su manejo posterior, que esté menos días que tantos días puestos. Entonces, para nosotros va a ser un buen indicador este valor de bajas temperaturas para ver si vamos a tener buena coloración o no. Eso nos puede resultar interesante. Y es lo que vemos acá. Acá esto es para manzanas galas, que se cosechan en febrero, y vemos cómo fue la acumulación de horas con temperaturas bajo 10. ¿Ya? Esta cantidad de horas con temperaturas bajo 10 grados, o sea, considerada fría, en pre-cosecha, durante los meses de enero, de febrero y de marzo. ¿Ya? Y acá podemos ver que en la zona en que hubo mayor acumulación, aquí en la zona central, por ejemplo, en Morsa, un poquito hacia la precordillera, en Río Claro, hubo alta acumulación también perdón, voy a mirar aquí febrero, Río Claro febrero, Longaví puede ser febrero, en febrero, coincide con el resultado en el porcentaje de frutos en categoría de color. Entonces miramos los que tienen mayor color,
son los que están mayor al 75% de cubrimiento. Y coinciden en Morsa, en Río Claro, en Longaví, donde hubo mayor cantidad de frío en febrero, hubo mejor color. ¿Ya? Y esa es una forma como de ir aplicando estos datos que nos van a entregar. No sé si alcanzamos a ver algo más. Esta era, creo que la última diapositiva, que era como para, si queríamos revisar qué es lo que nos ofrecen estas páginas. Esta es la página nuestra, así que yo la coloco acá por cariño más que nada, porque ¿qué hicimos nosotros? A través de un proyecto FIA, lo que hicimos fue todo esto que nosotros calculamos a través de Excel y todo esto manual, ahora lo hacemos a través de una plataforma que lo hace todo más automático. Entonces podemos tener ese acceso a esas variables que no están en las estaciones, no vienen, y que pocas de ellas están en otras plataformas, que son específicas para el cultivo. Nosotros las tenemos ahí por supuesto que todo esto está bajo pago, o sea, es de alguno de los socios, es la información que está acá, y que Agroclima tiene algo muy, muy parecido y está muy bueno dentro de lo que está esta oferta, y que quizá esa podríamos alcanzar a mirar qué es lo que trae, solamente o rápidamente. Y acá vamos a pinchar Agroclima, y aquí vamos a elegir una región. Yo, pucha, por defecto elijo rápidamente la región del Maule. Eh, Acá hay varias estaciones, vamos a elegir alguna, ver datos. Y acá lo entretenido es que tiene parte de esta información agroclimática, que es la entretenida y es la que vimos nosotros. Está de frío, está en Richardson, según las dos opciones, grados días, varios umbrales, que aquí también hacen ese corte que les comentaba, grado hora de crecimiento, otra ampliación, entre otras cosas. Esto ya es como la parte más pagada, entonces aquí viene algún tipo de modelo predictivo. Tiene lo básico, la temperatura, humedad relativa, qué sé yo. Y aquí podríamos pinchar alguna de estas como para ver, ahora ya estamos, no debería estar estos datos. Ahí podría estar grados días. A ver, vamos. Entonces acá tiene, claro, a partir, como ven, acá está ya, tengo que elegir qué. En cambio, lo otro, lo que yo proceso, yo puedo elegir entre qué fecha voy a hacer este cálculo. Acá tiene hasta 31, vamos a poner esto, para ver cómo ha ido. Y ellos hacen una comparación con la temporada pasada. Y eso es lo mismo que vimos, ¿eh? Entonces ahora la idea es poder ya entender un poco más que si estamos viendo este tipo de información, qué es lo que estamos leyendo. Y acá solamente agregué esta plataforma de línea, que es súper interesante para gestionar riesgo. Yo creo que aquí podrían ustedes contactarse, Julia, con Valmontín, con Claudio Valmontín, y él está a cargo de esta plataforma y él les puede dar ahí alguna charla de cómo usarla, porque es súper buena para establecer como factores para riesgo con imágenes que ellos tienen ahí descargadas. Está muy buena y está disponible. Muchas gracias, Álvaro. Ya, yo no tengo nada más que decir, creo. No. Muchas Sí, gracias, eso. Álvaro, por tu excelente presentación. Obviamente mucho aprendizaje, hay muchos modelos que son más nuevos, que uno que es más antiguo se guía más por los modelos antiguos, pero hay que siempre ir aprendiendo y conociendo, y también cómo nos van afectando las distintas variables que hoy día son más extremas que antiguamente. Entonces tenemos que ir aprendiendo sobre el comportamiento de nuestra fruta, cómo responde, digamos, a esas distintas variables. En este minuto, Carolina, no tenemos preguntas en el chat. En todo caso, tenemos tiempo para que ustedes las vayan colocando en el chat y después las vamos haciendo al final o en este momento. Carolina. No hay preguntas, Julia, en el chat. Entonces, si tienen algunas dudas, por favor las van haciendo y después las podemos, no sé si Álvaro te vas a quedar
la segunda presentación de Gianfranco. ¿Cómo no me voy a perder? Pues, Perfecto, estupendo entonces. Nosotros en la universidad tenemos nuestra estrella, que es Patricio González, que también sale en la tele y todo, pero... Ahí vamos. Entonces, bueno, perfecto. Te comento que les voy a pasar la presentación. Ahí están mis datos, mi correo, si quieren se comunican conmigo, se ponen en contacto conmigo y para lo que quieran. ¿Ya? Todo esto está disponible. ¿Ya? Muchas gracias, Álvaro. Les cuento Muchas gracias por la atención. La información va a estar disponible en la página web del Comité de Arándano, .cl. Ustedes saben que cuando están registrados en la comunidad del Arándano, que no tiene costo, la pueden descargar toda la información sin ningún problema, y además pueden, les hacen llegar toda la información de todos los talleres que hacemos nosotros como comité. Le hacemos llegar, digamos.